Vamos a dar comienzo a la última sesión de la mañana. A ver que están entrando las últimas personas. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de la mañana sobre los almorávides, aportaciones norteafricanas a la civilización andalusí. Hoy va a venir a hablarnos la doctora Delfina Serrano Ruano, que es científica titular en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Próximo Oriente del CSIC. Su especialidad, su departamento es el de estudios árabes e islámicos y nos va a contar precisamente cómo estaba la situación en Calatayud, pero no solo en Calatayud, sino en toda la zona, a la llegada de los almorávides y cómo afecta esto a la política de Alfonso I. Ella ha dedicado la mayor parte de su carrera investigadora a este periodo, tanto el contexto intelectual y religioso como también a otros temas relacionados como la doctrina y la práctica del derecho islámico en época almorávide, la difusión de la teología racional en la misma época. No nos va a hablar hoy de teología, va a hablar de otros temas mucho más, sí, también de teología. Y también la relación entre el derecho islámico, la teología y el sufismo. Y también tiene otra serie de trabajos sobre el Islam contemporáneo, que no vienen al caso aquí, pero que también son muy interesantes. Les dejo entonces con ella para no quitarle más tiempo y vamos a ver cómo estaba Calatayud cuando llegaron los almorávides. Bueno, pues muchas gracias, Ana Echevarría, la directora de este curso, y muchas gracias a la UNED y al resto de organizadores de esta actividad por haber contado conmigo, por haberme invitado a volver a Calatayud, que siempre es un gusto, y por supuesto participar en esta actividad. Bueno, hubiera sido esperable, cuando Ana me propuso participar en el curso, lo esperable es que hubiera aprovechado esta oportunidad para volver sobre el tema de lo que fue mi primera publicación. Lo siento mucho, pero yo de lo que voy a hablar aquí es de los temas de investigación a los que me he dedicado desde que pude, pues desde mi tesis doctoral hasta hoy en día prácticamente. Entonces, pues voy a citar algunas de mis publicaciones donde, resumo o amplío las cuestiones de las que voy a hablar aquí. Entonces, como digo, lo esperable hubiera sido aprovechar esta ocasión para volver sobre el tema de la que fue mi primera publicación académica, y fue un estudio basándome en fuentes jurídicas islámicas, árabes islámicas, en las consecuencias que tuvo para los cristianos andalusíes que supuestamente ayudaron a Alfonso I, el batallador, en su fulgurante, sorprendente campaña por Al-Ándalus de 1125-1126. Esa campaña, que fue pues un revulsivo para los almorávides, igual que lo había sido anteriormente en época de taifas la toma de Barbastro, fue, pues digamos que marca el inicio de la decadencia de los almorávides, del poder político almorávid en la península ibérica. Yo voy a hablar, no voy a hablar mucho de Alfonso I, algo, porque es inevitable no hablar de él, de la misma forma que sería inevitable no hablar de los almorávides. Yo de lo que voy a hablar es de ese poder político islámico, de los gobernantes musulmanes de la península ibérica en el momento, durante el reinado de Alfonso I, y de la manipulación a la que los gobernantes, o esta dinastía, los almorávides, una dinastía norteafricana étnicamente bereber, y esto es muy importante a tener en cuenta.
para la caracterización de los almorávides en las fuentes. Esta cuestión es importante, en primer lugar, porque es un ejemplo de cómo se manipula la historia. En este caso, la historia manipulada por los propios autores musulmanes, en algunos casos andalusíes, contemporáneos de los almorávides, pero sobre todo posteriores, ¿no? La caracterización distorsionada de los almorávides se debe sobre todo a fuentes de época almohade. Los almohades es el otro gran poder bereber norteafricano que dominan o conquistan una buena parte del norte de África, del occidente islámico y al-Ándalus, y sustituyen, derrocan a los almorávides y bueno, pues están interesados, por las razones que voy a explicar después, en distorsionar, en presentar a los almorávides, bueno, pues como malos musulmanes y como unos, en fin, gente sin cultura. Entonces voy a hablar de este tema, cómo se ha distorsionado la imagen de los almorávides y de la necesidad de deshacer, de construir esa imagen. Ya hace mucho tiempo, ya desde la época de Francisco Codera, a finales del siglo XIX, sabíamos que bueno, pues esta imagen distorsionada que transmiten las fuentes de los almorávides no se ajusta a la realidad, pero porque además esta imagen negativa transmitida por las fuentes, además es una imagen promovida de alguna manera por los historiadores de Al-Ándalus, como por ejemplo Dotzi o Simonet, que están muy interesados en abundar un poco en ese tipo de distorsiones. Yo creo que también por un prejuicio étnico o racial, por una serie de presupuestos que hoy en día están superados, porque las fuentes así lo demuestran, así lo aconsejan, pero, y creo que este tema ya surgía ayer en la presentación de José Luis Corral, es muy difícil, esa caracterización dramática y negativa de los almorávides tiene tanta fuerza que es realmente difícil conseguir que incluso historiadores muy serios que se vuelven a ocupar del periodo almorávid, es muy difícil evitar caer en la trampa de las fuentes con respecto a los almorávides, en esa caracterización negativa que tiene tanto poder dramático, y como un tópico negativo es mucho más fuerte que la realidad. Bueno, además en esta época de posverdades y de bulos y demás, pues en fin, esto es más fácil de comprender quizá que en otras épocas. Entonces, bueno, al final no voy a hablar de este tema de cuáles son las consecuencias, es decir, la campaña de Alfonso I, el batallador en Al-Ándalus, su intento de tomar Granada, pues bueno, que en este intento fracasa, pero digamos que tiene éxito en el hecho de demostrar su poderío y su capacidad y la debilidad del poder político y militar almorávid. Esto se traduce, bueno, la sospecha de que los cristianos de Granada y de otras ciudades de Sevilla también, de Córdoba, de que los cristianos de Al-Ándalus, la sospecha de que habían ayudado al rey cristiano en su campaña, le habían facilitado las cosas, aunque no conseguir su objetivo último, que como digo era tomar Granada. Esta sospecha se traduce en una declaración, o sea, esto conduce a que esos cristianos que eran dhimmíes, es decir, cristianos, también el término también incluye a los judíos, autorizados a vivir en Al-Ándalus, es decir, bajo el gobierno de un poder musulmán, esos cristianos pierden, digamos, se considera que han violado el pacto de Dhimma, bajo el que estaban autorizados a residir en territorio musulmán, en Al-Ándalus, y se decreta de los que quedan en Al-Ándalus, porque muchos, como ya se ha dicho, se trasladan o huyen a territorio cristiano con el propio rey. Estos cristianos, los que quedan en Al-Ándalus, son deportados al norte de África, a Mequinez,
y a Salé, cerca de Rabat, y desde allí, estos salen, claro, deprisa, con las propiedades que consiguen llevar con ellos, y desde allí, una vez allí, pues se plantean la posibilidad, envían una petición al emir almorávid, a Ali Ben Yusuf, que es prácticamente contemporáneo de Alfonso I el Batallador, le envían una petición para que les permita o bien volver a Al-Ándalus para poder vender las tierras que habían dejado aquí, y algunas de esas propiedades no solamente eran tierras en propiedad de particulares, sino también propiedades, bienes avices o bienes de mano muerta, podríamos decir, fundaciones pías en beneficio de las iglesias. Entonces ellos lo que piden es o bien poder volver al Al-Ándalus única y exclusivamente para poder vender esas propiedades en condiciones más o menos favorables, o bien que se les permitan enviar a un delegado, a alguien que venda las propiedades en su nombre, o bien poderlas vender de alguna manera desde el norte de África por un sistema que se denomina venta sin haber visto el objeto de la venta. Y el emir lo que hace es, en vez de responder directamente, y esto es, ahí, en fin, se sacan muchas conclusiones de este caso sobre cómo funciona la justicia emiral frente a la justicia religiosa que aplican los cadíes o jueces religiosos islámicos, el emir, en vez de responder él mismo, lo que hace es remitir la pregunta a una serie de autoridades jurídicas del momento, de las que hablaré después. Por una parte está Ibn Rushd el-Jad, que es el abuelo del famoso filósofo Averroes. Todos supongo que han oído hablar del famoso filósofo que vive en época almohade, que es, considerado el pensador racional más importante de Al-Ándalus y probablemente de todo el occidente islámico medieval. Pues el abuelo de Averroes, que era un señor también al que yo he dedicado una buena parte de mi producción científica, que era, en fin, un pensador también muy racional. El abuelo de Averroes, que era un personaje muy cercano al emir, emite una fetua o dictamen jurídico aconsejando la deportación de los cristianos que habían incurrido en traición y por tanto violado el pacto, y el emir, sobre la base de esa fetua, decreta la expulsión en 1126. Y por una parte tenemos el decreto la fetua aconsejando la expulsión, y por otra parte tenemos luego los dictámenes jurídicos de las autoridades, de los jurisconsultos que intervienen en esta consulta al emir, que son el Qadi Iyad, un gran protagonista del Qadi Iyad, que era de Ceuta y desde luego tiene una calle en Ceuta lo conoce muy bien, tanto los musulmanes como los no musulmanes, y intervienen otro personaje muy interesante, otro jurisconsulto de la época muy interesante, que es Ibn Ward, que había sido juez de Cadí de Granada y Cadí de Mallorca. Entonces, no voy a entrar en los datos. Digamos que todo esto lo sabemos gracias a un tipo de documento jurídico, las fetuas o dictámenes jurídicos, que ya el hecho de que tengamos fetuas y los nombres de los sabios que intervienen en estas fetuas y las biografías de estos sabios, ya de por sí deberían ponernos en guardia contra ese estereotipo que alcanza las proporciones de auténtica leyenda negra contra los almorávides. Porque, tenemos muchas fuentes de este tipo para época almorávide. En la época almorávide se produce una especie de explosión de fetuas, de este tipo de fuente jurídica, dictámenes jurídicos. Hay fetuas anteriores, pero digamos que en época almorávide se produce como una especie de explosión, de florecimiento de este tipo de literatura, de género literario. Una literatura que cambió a partir de los años 80 del siglo pasado un poco la historiografía, el tipo de investigación que se estaba haciendo sobre Al-Ándalus, puesto que este tipo de fuentes, que son sobre todo fuentes jurídicas, y esto conviene no olvidarlos, pero es una fuente que completa, porque al hablarnos de situaciones concretas de la vida diaria, lo que se pregunta una fetua es una consulta, es tanto la consulta como la respuesta a esa consulta, el dictamen jurídico. Entonces, las fetuas, como se pregunta por cuestiones concretas, cuestiones reales de la vida diaria, son textos que tienen una capacidad o que, bien explotados, nos dicen mucho también, no solo acerca del derecho
y de la religión, sino que nos dice mucho acerca de el contexto social, el contexto económico, el contexto político, es decir, aporta muchos datos para completar los datos, a veces escasos, que aportan otro tipo de fuentes, digamos que son más candidatas a estudiar si queremos, si nos interesamos por la historia de Al-Ándalus, como son las crónicas o incluso los diccionarios de tipo biográfico y biobibliográfico, que son también relativamente abundantes para el caso de Al-Ándalus, etc. Bueno, vayamos al tópico, ¿no? El tópico, como digo, contra los almorávides es un tópico negativo, que no se sostiene. Vamos a empezar por aquí, sobre la base de las fuentes. Ese tópico tenemos base para ese tópico en fuentes contemporáneas a los almorávides, pero sobre todo en fuentes posteriores. ¿En qué consiste el tópico? Bueno, pues es caracterizar a los almorávides con una serie de rasgos esenciales que tienen que ver con su origen étnico, ¿no? Entonces se les supone que por el hecho de ser bereberes, pues eran brutos, y estaban escasamente civilizados y eran gente pues muy cerrados a la cultura, incultos, brutos, salvajes, etcétera. Frente a, porque este es un tópico también promovido desde Al-Ándalus, frente a los andalusíes, ¿no? Los almorávides conquistan Al-Ándalus, un grupo étnico bereber del norte de África conquista Al-Ándalus, una sociedad refinada, ciertamente muy urbanizada en ese momento, a finales del siglo XI y la primera mitad del siglo XII, muy urbanizada, muy islamizada y donde se ha producido una cultura muy elitista, podríamos decir, ¿no? Una cultura muy elevada, que en ese momento empieza, además, la cultura andalusí empieza a dar ya señales muy claras de que ha conseguido independizarse o ponerse en pie de igualdad con respecto a sus fuentes orientales, que eran hasta entonces las fuentes a las que miraban los sabios andalusíes. Bueno, pues vale, esa es una parte del tópico. Por otra parte, pues eso, se habla de una especie de enfrentamiento inevitable entre un invasor extranjero y la población local, que bueno, pues esto hay una parte de verdad, pero desde luego esa relación no fue siempre de una confrontación esencial, porque es que no se podían llevar bien de ninguna de las maneras. Pues sí, hay muchos ejemplos de colaboración. Podríamos hablar de una relación simbiótica y no tanto de una relación condenada al fracaso, ¿no? La relación, si fracasa o si entre andalusíes por una parte y conquistadores almorávides por otra, si se degrada o si va mal, es porque los almorávides pues no consiguen. Obviamente los almorávides eran conquistadores, eran extranjeros, y entonces tenían sus intereses. Esos intereses naturalmente no coincidían con los de los grupos de poder locales ni con los de la población local en todos los casos. O sea, ellos pues estaban interesados en gobernar, en mandar, en aprovechar su base andalusí para reforzar también su base norteafricana. Pero bueno, lo que refleja un poco es si la relación se estropea y se vuelve en algunos casos insoportables, porque los almorávides pues tienen muy difícil mantener un poder que está en dos orillas, cuya base está al otro lado del estrecho, en Al-Ándalus. Y por otra parte, los almorávides pues no consiguen cumplir con las expectativas que habían creado, con las promesas que habían hecho al conquistar Al-Ándalus, y es pues sobre todo frenar el avance cristiano y bueno, pues de cara a frenar el avance cristiano, es decir, a través del yihad, hacer un yihad que fuera eficaz contra los cristianos. Esto al principio sí es posible, pero luego ya, sobre todo a partir de la campaña de Alfonso I, pues se demuestra que el poder está fracturado y que es muy difícil frenar el avance de los cristianos, frenar la propia división interna tanto en Al-Ándalus como en el norte de África. Y luego tampoco consiguen cumplir con las expectativas de reforma religiosa que ellos habían creado, porque claro, el movimiento almorávid se les califica como puritanos, ¿no? Integristas, rigoristas, etcétera. Bueno, esto es verdad,
hasta cierto punto, es decir, es un poder, un movimiento político-militar que va acompañado de una ideología religiosa, y esa ideología lo que propugna es una vuelta, es decir, es acabar con toda la corrupción que supuestamente había contaminado el Islam de aquella época, el Islam andalusí, y lo que querían era reformar. Bueno, pues esas expectativas de reforma y de vuelta a los orígenes puros del Islam, pues bueno, fracasa, aunque esto también es muy relativo, y bueno, pues la relación obviamente con los andalusíes se deteriora. Los andalusíes, en cuanto pueden, pues los poderes locales intentan aprovechar la debilidad de los almorávides para hacerse ellos con el poder en lo que se ha denominado incluso unas segundas taifas, ¿no? Entonces, por una parte, esos bereberes almorávides intransigentes se les opone a los andalusíes, unos andalusíes, bueno, muy liberales, entre comillas, e incluso libertinos, ¿no? Y es esta ligereza de costumbres lo que habría en parte motivado la conquista almorávid, porque se suponía que este libertinaje y esta ligereza de costumbres les impedía hacer frente a los cristianos de forma eficaz. Entonces, bueno, pues este es otro tópico. Por otra parte, el tópico no solo se refiere a la clase dirigente como gente inculta, ¿no? Que no sabía valorar la cultura andalusí, no sabía valorar, hay un contraste entre los almorávides y el brillo cultural que habían adquirido las cortes, las distintas cortes durante el periodo de las taifas. Todo esto, como digo, son tópicos que hay que tomar con muchas precauciones. El tópico no solamente se refiere a los almorávides como extranjeros, bereberes, sino también a los alfaquíes. Alfaquíes son expertos en fiqh, en jurisprudencia islámica, es decir, juristas, para entendernos. Y entonces, otro tópico que se transmite sobre todo en época almohade, es decir, con posterioridad a los almorávides, según este tópico, pues los alfaquíes eran un grupo de poder que había, sí, prestado apoyo, habría legitimado el gobierno o el derecho de los almorávides a gobernar en la península a cambio de favorecerles a ellos, ¿no? ¿Esto qué significaba? Favorecer a los alfaquíes significaba, o se traduce sobre todo en un apoyo a la escuela maliquí a la que antes se ha aludido, la escuela del Islam suní u ortodoxo, entre comillas. Hay 4 escuelas jurídicas. De esas 4 escuelas hay una que estuvo en vigor, que fue, digamos, la escuela mayoritaria y además la escuela exclusiva, ¿no? La escuela oficial. Y eso excluyó al resto de las escuelas, y es la escuela maliquí, es la escuela cuya fundación se atribuye a un sabio de Medina, que es Malik ben Anas, que vivió entre los siglos 7 y 8. Entonces, los almorávides, para reforzar su autoridad religiosa y su derecho a gobernar un territorio, a pesar de que no tenían ninguna conexión con la familia del profeta, digamos que se justifican religiosamente su gobierno mediante el apoyo de un Islam ortodoxo, según y el apoyo a la escuela maliquí, ¿no? Sería la versión de Islam ortodoxo que promueven y que apoyan los almorávides. Y esto, claro, en principio habría favorecido mucho a los alfaquíes o los juristas andalusíes, que eran en aquel momento, pues en Al-Ándalus es donde había, desde luego, en comparación con el Magreb extremo, es decir, el actual Marruecos, no tanto en el caso del Magreb central y lo que sería Túnez, los principales expertos estaban en Al-Ándalus, en esta escuela maliquí, en esta doctrina maliquí, y esto en principio pues se consideraba que les favorecía, y sobre todo lo que los alfaquíes o los juristas maliquíes esperaban de los almorávides era que les
devolvieran los cargos de tipo jurídico-religioso que gobernantes anteriores, durante la época de Taifa y incluso también durante el califato, los califas y los reyes de Taifas habían otorgado competencias que los juristas consideraban que eran exclusivas de ellos como intérpretes privilegiados de la ley sagrada, competencias que los califas y los reyes de Taifas habían asignado a jueces nombrados por ellos mismos, ¿no? Jueces gubernamentales. Aquí hay una oposición entre, por una parte, la justicia religiosa, que es la que ejerce el cadí, y esa justicia religiosa es, en teoría, independiente del poder político, mientras que un juez nombrado directamente por el poder político, también los cadíes eran nombrados por el poder político, pero la naturaleza religiosa del cargo les otorgaba a los cadíes cierta independencia con respecto al poder político, mientras que un juez gubernamental tenía que responder ante el gobernante, y el gobernante en cualquier momento podía intervenir en sus decisiones y revocarlas, mientras que en el caso de un cadí, un gobernante podía hacerlo, ¿no? O podía presionar, pero digamos que se arriesgaba a que su imagen de valedor del Islam y garante de la aplicación de la Sharia quedara dañada, y esto era una cosa que no interesaba nada, si arremetía o si interfería de forma demasiado pública, demasiado visible en las gestiones de los jueces religiosos y en general de los expertos en ciencias religiosas islámicas, que eran ya en aquel momento, estaba plenamente reconocido en todo el mundo islámico suní, en aquella época, tanto en Oriente como en Occidente. En aquel momento ya estaba plenamente admitido que los intérpretes de la Sharia eran los ulemas, los expertos en ciencias religiosas, y los ulemas incluye a los juristas, y no el gobernante. Bien, entonces, bueno, estas expectativas que crean los almorávides, bueno, no se cumplen en todos los casos, porque intentan, de alguna manera, recortar la independencia de los sabios religiosos, de los jueces religiosos, de los juristas y de los expertos en religión. Y bueno, pues hay ahí, digamos que la relación entre alfaquíes o juristas y almorávides no es perfecta, ni muchísimo menos, pero fue una relación fructífera y una relación y beneficiosa para ambos lados, ¿no? Entonces, a los alfaquíes se les caracteriza pues como gente ambiciosa, que estaban interesados en promover una idea legalista, una aplicación legalista del derecho, es decir, que se les acusaba de que no tenían en cuenta el espíritu de la ley y no tanto la letra de la ley, ¿no? Y que aprovechaban la ley para su propio beneficio. Bueno, pues esto, por supuesto, habría casos como en todas partes y en todas las épocas, pero también es un tópico porque los alfaquíes, a los que al emir almorávid se le presenta pues como alguien, a Ali Ben Yusuf, como alguien entregado, dominado por unos alfaquíes ambiciosos, y el emir pues como que no se enteraba de nada y dejaba hacer a los alfaquíes. Este es otro tópico sobre la época almorávid que no se corresponde con la realidad. Es verdad que el emir consultaba con los jurisconsultos, con los juristas, pero esos juristas no eran desde luego unos mediocres, ni muchísimo menos, ni era gente a la que se pueda acusar de cerrazón intelectual. Y luego pues también hay otro tópico que es el de, por una parte, los juristas, juristas que no eran solo juristas, eran sabios de altos vuelos, en muchos casos, sabios pluridisciplinares o multidisciplinares que combinan con el conocimiento del derecho y de las técnicas para derivar el derecho islámico de las fuentes sagradas. Las fuentes sagradas del Islam o de la Sharia son, como muchos de ustedes quizás sepan, pues el Corán por una parte y por otra parte las tradiciones sobre los dichos y los hechos del profeta Muhammad. Y a esas tradiciones se les denomina hadith en castellano. Esas son las dos grandes fuentes del derecho islámico. Derecho que, o sea, el derecho islámico no está tal cual en el Corán, ni en el hadith, ni en la tradición del profeta, sino que ese derecho hay que, a través de una metodología muy precisa, hay que saber derivarlo, hay que extraer de las fuentes mediante una metodología
un corpus de jurisprudencia aplicable a situaciones concretas. Bueno, pues como digo, estos sabios que están cerca del poder, a estos sabios se les, que no son en absoluto mediocres, todo lo contrario, y un claro ejemplo es esta persona, este sabio que decreta la expulsión o que aconseja la expulsión de los cristianos porque habían violado el pacto, porque habían traicionado al gobernante musulmán y habían violado el pacto bajo el que vivían en Al-Ándalus. Estos sabios no son, como digo, el que aconseja la expulsión es un sabio de grandísima talla, digno abuelo de su nieto. Ahí hay, en esa familia hay, desde luego, habría mucho que hablar sobre lo genético, lo mucho también, que es un tema que está por estudiar, que Averroes, el filósofo, ese gran pensador racional, debe a su abuelo y que todavía esa deuda no está reconocida porque todavía estamos avanzando en el conocimiento del pensamiento del abuelo, que desde luego es muy interesante. Como digo, estos sabios juristas, incluso aunque se reconozca que, bueno, que no son tan mediocres como cabría esperar, como dicen las fuentes, a estos sabios se les opone a los místicos. Se les presenta como opuestos a la mística. Cuidado, no al ascetismo, sino a los místicos y sobre todo a los seguidores de un gran místico oriental que es Abu Hamid al-Ghazali, conocido en el occidente islámico como Al-Ghazali, que es el gran teórico del sufismo o misticismo islámico. Él es el que convierte todas esas doctrinas y prácticas en una ciencia que además que es por una parte una ciencia con una metodología y por otra parte es una guía práctica para el buen musulmán que aspira a la unión con Dios y a acercarse a Dios. Entonces, como digo, esta oposición tampoco es exacta. Esa posición no carece de verdad, pero cuidado con ella, hay que tomarla con pinzas. Bien, para esos estereotipos negativos contra los almorávides, como, brutos, salvajes, cerrados a toda novedad, cerrados a toda espiritualidad, porque el Islam, la interpretación de los textos sagrados, pues se puede hacer limitándose a la literalidad de los textos sagrados, sin preocuparse y sin hacerse preguntas, o se puede hacer, que es la tendencia que se está imponiendo en el occidente islámico en esos momentos, admitiendo el recurso a la razón en determinados momentos, ¿no? Por supuesto, para los suníes, los teólogos y los juristas, prevalece el texto sobre el criterio de la razón, pero en algunos admiten que en caso de conflicto, cuando un texto resulta oscuro, cuando hay una contradicción entre un texto del Corán y otro texto del Corán, o entre un texto del Corán y otro de la tradición profética, las dos grandes bases de la Sharia o ley sagrada de los musulmanes, pues cuando hay una contradicción se admite el recurso a la razón para resolver esa contradicción. Un recurso moderado a la razón. Luego estarían, esto por una parte, los teólogos, ¿no? Que podríamos dividir los islámicos en racionalistas moderados y en racionalistas, los que anteponen sin ninguna cortapisa la razón al texto cuando lo consideran necesario. Y luego estarían los filósofos que consideran que los textos sagrados son como una especie de parábola o algo que sirve al pueblo llano, a los no iniciados, a los a los que no tienen, a los que no están dotados de intelecto y de conocimiento suficiente, pues que esto les sirve, los textos les sirve para hacerse una idea de, por supuesto, de cuáles son los preceptos de la religión islámica y de por qué es necesario creer en Dios, en Allah, el Dios de los musulmanes, y de cómo es esa deidad, ¿no? De cómo es Allah y por qué es obligatorio creer en él, ¿no? Entonces los textos pues proporcionan una guía que está muy bien pues para
los no iniciados, podríamos decir. Mientras que los filósofos defienden que ellos son capaces, bueno, no niegan la validez del texto, pero ellos llegan a la verdad teológica, a través de la razón, única y exclusiva. Defienden que a través de la razón se puede llegar al conocimiento, al conocimiento de Dios. Y los textos serían, pues bueno, para el pueblo. Esto es, a grosso modo, lo que distingue entre, por una parte, teólogos, racionalistas o racionales y filósofos en el Islam. Dentro de los filósofos, pues hay todo esto. En fin, si me escuchara un especialista, a lo mejor me tiraría alguna piedra, pero dicho todo, explicado todo muy a grosso modo. Entre los filósofos, al menos por lo que respecta a la península, debemos distinguir, por una parte, la filosofía aristotélica, el racionalismo aristotélico, que es la corriente en la que se insertan filósofos como Abenpace, el gran filósofo que es de época almorávid, por cierto, y que es un filósofo zaragozano. El primer gran filósofo de Al-Ándalus era Ibn Bajjah o Abenpace, en la versión latinizada de su nombre. Y luego, pues, Ibn Tufail y Averroes, ¿no? Y luego está, por otra parte, lo que podríamos denominar el neoplatonismo. Uno de los sabios de los que voy a hablar se inserta en esta corriente, que es distinta. Y luego está el misticismo neoplatónico. Entonces son corrientes que conviene distinguir, entre las que yo no voy a entrar en muchos detalles porque tampoco soy experta. Yo me siento un poco más cómoda con la jurisprudencia y algo con la teología racional, y menos con la filosofía y el neoplatonismo y el misticismo neoplatónico. Pero bueno, son corrientes que están ahí y que es necesario, por supuesto, tener en cuenta. Entonces, los estereotipos negativos no se sostienen sobre la base de las fuentes. ¿Y qué fuentes son esas? Pues, sobre todo, las fuentes de tipo jurídico-religioso. ¿Qué quiero decir por fuentes de tipo jurídico-religioso? Pues porque en esa época y en el Islam, lo jurídico es religioso. Hay una relación muy estrecha entre, no es lo mismo, pero hay una relación muy estrecha entre teología y jurisprudencia, porque el argumento que da legitimidad a la Sharia, a la jurisprudencia islámica, es un argumento de tipo teológico. Es porque todo viene de Dios. Es porque hay unos textos sagrados. Entonces no podemos separar la jurisprudencia de la teología, y tampoco podemos separar estas dos ciencias de todas las demás ciencias religiosas, como serían el estudio de la tradición del profeta o del hadith, el estudio del Corán, la propia gramática árabe. En ese momento, precisamente, en el occidente islámico pasa a considerarse una ciencia religiosa, porque es fundamental para interpretar los textos sagrados. Si no sabemos árabe ni gramática árabe, pues difícilmente vamos a poder resolver los intríngulis que plantean algunos textos, que son intríngulis que surgen por determinadas construcciones gramaticales, una determinada sintaxis o por determinado léxico, determinado empleo del léxico. Y bueno, pues también la mística, en este momento el sufismo, se empieza a admitir que es una ciencia religiosa tradicional, aunque justo en el siglo XII es cuando se está debatiendo si el sufismo es una ciencia legítima o no. Pero bueno, tenemos que contarla entre las ciencias. Entonces, fuentes de tipo jurídico-religiosas, pues son, por una parte, tratados de jurisprudencia, formularios notariales, por supuesto las colecciones de fetuas, los tratados de Hisba o de buen gobierno del zoco y de las buenas costumbres también son fuentes jurídicas, y que interesa mucho estudiar comparando unas con otras. Fuentes de tipo jurídico-religiosa, los comentarios del Corán, los comentarios, porque el Corán es la principal base de la jurisprudencia y del derecho islámico y de la Sharia. Las recopilaciones o las recopilaciones de tradiciones del profeta, el estudio, obras sobre hadith en general, estudios sobre tradiciones concretas de una determinada temática, por ejemplo el yihad, la guerra santa, o el estudio de las cadenas, de la fiabilidad de esas tradiciones en función de la fiabilidad de los transmisores, transmisores
que transmiten esas tradiciones a través de una cadena que arranca del profeta Muhammad y que llega hasta la época, pongamos el siglo XII, XIII, hasta la época del transmisor. Estos son las obras de tipo jurídico religioso a las que me refiero. También los tratados de mística, como el famoso Ihya o revivificación de las ciencias religiosas, que Asín Palacios tradujo en parte al castellano, etcétera, ¿no? Este tipo de obras que son, en fin, son muy variadas. No tengo tiempo de entrar aquí en los detalles. Entonces, estas fuentes, que tenemos muchas para el periodo almorávid, y esto significa que hay un fermento cultural, eso ya debería llevarnos a cuestionar la idea del periodo almorávid como un periodo de decadencia cultural frente a la época de las taifas. Pero no solamente tenemos muchas fuentes de tipo jurídico-religiosas producidas en Al-Ándalus, fuentes que son muy arduas de leer. Contamos ya no solamente con manuscritos identificados, sino con buenas ediciones de esos manuscritos. Algunas ediciones llevan 30 años, algunas obras de estas llevan 30 años editadas y ahí siguen, ¿no? Pero bueno, poco a poco, porque también es verdad que somos pocos y las energías pues no dan para todo el trabajo, no hay suficiente capital humano para todo el trabajo que hay que hacer. Pero quiero decir que hay muchas fuentes de ese tipo jurídico-religioso que no nos hablan solo de cuestiones teóricas y de cuestiones teológicas, de detalle, sino que además nos hablan del contexto amplio, político, cultural, por supuesto el contexto religioso, el contexto intelectual, pero también el contexto incluso político, social y económico de la producción de este tipo de obras y de los autores de estas obras, ¿no? Y eso nos aporta muchos datos que, bien utilizados, nos permiten ampliar en aspectos muy significativos nuestro conocimiento actual sobre la historia de Al-Ándalus y complementar la información que aportan otras fuentes. Aquí el truco o la clave no está tanto en estudiar muy bien una obra concreta, sino en estudiar esa obra en su contexto más amplio y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que aportan otras disciplinas, ¿no? Como por ejemplo el trabajo de los arqueólogos, el estudio de los restos materiales, que es muy importante, el estudio sobre economía. Desgraciadamente hay que tenerlo todo en cuenta, y teniendo todo en cuenta se afina mucho más la metodología para aprovechar estas fuentes tan abundantes de tipo jurídico-religiosos para el periodo almorávid. Como digo, son, en fin, bastante antipáticas de leer porque, en fin, hace falta un cierto tiempo para familiarizarse con sus códigos y con su terminología específica, etcétera. Y entonces están explotadas, su nivel de explotación es muy escaso todavía. Yo diría que están explotadas, las del periodo almorávid y las de periodos posteriores, pues en un 10%, siendo muy optimista, aunque vamos mejorando y hay obras pues que funcionan. Los resultados, los datos que se obtienen nos sirven como vectores que marcan un poco la tendencia del resto, ¿no? Pero nada exime de estudiar cada obra en particular. Pero también en este periodo mi especialidad son las fuentes de tipo jurídico-religiosa, pero hay que también, por supuesto, echar un vistazo a lo que se ha hecho sobre arte almorávid. Entonces, hay en algunos estudios recientes, por ejemplo el de María Marcos Covaleda, que ya defiende que existe un arte distintivamente almorávid con aportaciones. La idea es siempre que los almorávides conquistan Al-Ándalus y que se quedan como fascinados. Unos dicen que hay un choque y otros les describen como que se quedan fascinados y subyugados por la cultura superior de Al-Ándalus. Lo cierto es que a medida que vamos conociendo las fuentes del periodo, pues vamos viendo cómo, esa imagen es cierto, ¿no? En Al-Ándalus estaban los grandes sabios, la cultura que se desarrolla en Al-Ándalus pues está más avanzada en muchos aspectos que lo estaba en el norte de África, en los territorios de los que vienen los almorávides, del Níger, etcétera, pero también hay aportaciones singulares de ellos, es decir, que las influencias y las relaciones funcionan en ambos sentidos, no solamente norte-sur, sino también sur-norte. Y luego, cuando yo le he puesto este título a mi presentación, Aportaciones norteafricanas, no es que yo vaya a hablar aquí de aportaciones concretas.
De lo que voy a hablar sobre todo es de una, vamos a ver, por una parte, frente al tópico, los almorávides tienen una voluntad consciente y muy clara de, por una parte, promover la simbiosis entre la cultura magrebí o norteafricana, islámica norteafricana, y la andalusí, y eso hace falta para que se produzca esa simbiosis, está muy bien, se puede reproducir de forma espontánea, pero cuando hay una política, cuando hay unas políticas que favorecen, pues es todo mucho mejor y mucho más eficiente. Y eso se ve muy bien, o yo al menos unos lo han podido apreciar en el estudio de la arquitectura y de los restos materiales. Eso se ve muy bien en el caso, por ejemplo, de la teología racional moderada, ¿no? La escuela de teología racional moderada, que es la escuela Ash'ari, ¿no? Que, bueno, el nombre, pues ahí lo dejo es una de las grandes, la escuela de teología que define, digamos, o que ha definido la ortodoxia islámica en materia de teología hasta muy recientemente, donde se han impuesto otras tendencias, se ha impuesto más el salafismo. Entonces yo ahora mismo no me atrevería a decir cuál es el equilibrio de fuerzas entre, por una parte, el salafismo o el neotradicionalismo y el ash'arismo, que es, digamos, pues eso, una teología que defiende un recurso moderado a la razón para interpretar los textos sagrados y adaptar esos textos a la realidad de cada momento. Y esta es la escuela ash'ari. Hay otra escuela minoritaria, pero también muy relevante, la escuela mu'tazili, que es, digamos, es una escuela racionalista en tanto en cuanto teológica, en tanto en cuanto propugna una es más atrevida, podríamos decir, en lo que respecta a reemplazar el argumento racional por el argumento textual, en casos en que la otra escuela consideraría que no es necesario. Pero bueno, entonces, los almorávides, y es curioso porque se les califica, o sea, se han pasado la historia por haber hecho supuestamente lo contrario. Se ha distorsionado su imagen alegando que ellos persiguieron o trataron de impedir a toda costa la difusión de esta escuela de teología racional moderada, que es la escuela ash'ari, cuando lo que hicieron fue precisamente lo contrario. Es decir, los almorávides tienen una voluntad muy clara en colaboración con los sabios andalusíes y otros sabios no andalusíes, también hay algunos sabios norteafricanos, magrebíes, tienen una voluntad muy clara por que se difunda este tipo de pensamiento en sus territorios. Entonces no se trata ya, antes, se había admitido que toleran la difusión de este pensamiento teológico, de este racionalismo moderado, que lo toleran, que miran hacia otro lado, tal. No es que lo toleren y miren hacia otro lado, sino que tienen una voluntad muy clara por que se difunda este tipo de pensamiento. Lo que hacen es que lo difunden de forma voluntaria, lo promueven, pero no lo imponen como sí hacen los almohades. La dinastía que sustituye a los almorávides y que tiene una ideología teológica muy marcada y hacen una apuesta muy decidida por el racionalismo teológico, y de hecho crean un ambiente favorable para el desarrollo de la filosofía de tipo aristotélico, y por eso tenemos a una figura como Ibn Tufail y como Averroes. Los almohades lo que hacen es imponer ese pensamiento racional a sus súbditos, a todos, a los que comprenden y a los que no. Mientras que la gran diferencia con el periodo almorávide es que los almorávides lo que hacen es promover, intentar convencer a la gente de la conveniencia y de los beneficios de pasarse a esta versión más racional de la teología islámica y de los métodos de interpretación de los textos sagrados, pero no lo imponen, no obligan a los súbditos a aprenderse una profesión de fe típicamente ash'ari o racional bajo la amenaza de pena de muerte. Esto lo hacen los almohades, y es, yo creo, que una de las principales diferencias para entender este periodo, y esto es algo que no se cuenta. Yo, en fin, llevo años
esforzándome por contar esta historia a través de las evidencias de los textos del periodo almorávid. En fin, cuesta bastante trabajo, debo decir. También, bueno, pues tiene que ver, a veces no es tanto lo que aportan los datos, sino quién transmite esos datos. Entonces, a lo mejor, pues bueno, en otras circunstancias, pues me resultaría, si fuera otra persona, pues me resultaría más fácil convencer. En fin, a lo mejor también, pues, en fin, todos tenemos nuestras limitaciones y demás, pero bueno, en cualquier caso, pues que no quede por esfuerzo. Entonces, también en esta época tenemos a grandes expertos frente a esa idea de que desaparece el ambiente cultural tan brillante y tan excitante de las cortes de las distintas taifas, donde los distintos reyes de taifas trataban de atraerse a los mejores literatos, a los mejores poetas, etcétera. Bueno, pues frente a esta idea, en el periodo almorávid, en fin, yo tampoco soy experta en bellas letras ni en poesía, pero también tenemos grandes poetas a los que tampoco se persigue. Si se les persigue es por otro tipo de cuestiones y no por el hecho de ser poetas. Si se les persigue a lo mejor es porque componen una sátira contra un determinado gobernante, contra un determinado gobernador y tal, y claro, pues se ponen en apuros, pero no por el hecho de cultivar, no por el hecho de que la poesía y las bellas letras estén mal vistas. De hecho, los grandes sabios del periodo almorávid, que son en muchos casos expertos en jurisprudencia y en ciencias religiosas, en muchos casos también muchos de ellos son poetas, son expertos en la kitaba o el arte de la cancillería, ¿no? de la secretaría de Estado, bueno, no secretaría, el arte de los expertos en redactar documentos de cancillería, que son unos documentos, y expertos en diplomacia y en las maneras de la corte. A eso se le denomina en árabe adab, ¿no? Son bellas letras. Esto de un acervo cultural, en principio supuestamente independiente de los requerimientos de las ciencias religiosas, aunque eso es en teoría, y entonces es un arte, pues eso, que se puede definir de muchas maneras, que incluye, pues eso, diplomacia, comportamiento en sociedad, literatura, saber escribir una carta oficial, un documento oficial, saber escribir un acta. Esto se le denomina la kitaba. Un cátib es un secretario tanto un secretario judicial como un secretario de la Cancillería. Entonces, los almorávides, en esa época tenemos grandes expertos en ese arte, expertos que en muchos casos también son expertos en ciencias religiosas, y expertos con los que los almorávides lo que hacen es, ellos no son grandes, no tienen una formación en todas estas disciplinas, ¿no? tan elitistas, pero lo que sí hacen es, también tienen una idea muy clara, y lo que sí hacen es granjearse, atraerse a estos grandes sabios, que son en su mayoría andalusíes, para que formen a otros sabios, también andalusíes y magrebíes, es decir, que aunque se atribuye a los almohades haber intentado formar un cuerpo especial de funcionarios a su servicio, los tálaba famosos o los tolbas, ya los almorávides, es decir, los almorávides anticipan muchas cuestiones, tienen ya, en el periodo almorávid está el germen de desarrollos intelectuales, administrativos, políticos, cuyo germen está en el periodo almorávid, y que luego los almohades, gracias a una mayor capacidad económica y a un mayor control del territorio, pues eso, porque disponen de más dinero y de más medios humanos, los almohades consiguen llevar estos desarrollos a la práctica, y ya que se traduzcan en desarrollos concretos, por ejemplo, esta formación de un estamento de funcionarios a su servicio concreto, ellos consiguen llevarlo a cabo, y que además que eso quede consignado en las fuentes de la época, porque ellos tienen una serie de cronistas a su servicio. Todos los poderes políticos se intentan granjear el apoyo de los intelectuales para que les retraten bien y les dejen bien.
pero bueno, en el caso de los almohades esto es bastante más pronunciado. Entonces, la imagen negativa que tenemos de los almorávides se debe en buena parte a fuentes de época almohade, a lo que podríamos denominar cronistas a sueldo de los almohades, y que están interesados en difundir una imagen negativa de los almorávides. ¿Para qué? Pues para justificar dos cosas. En primer lugar, el derrocamiento de un poder islámico, que eso siempre plantea un problema. Los almorávides, cuando derrocan o cuando destronan a los reyes de Taifas, no lo hacen así tal cual, sino que intentan hacerse con una serie de fetuas o de dictámenes jurídicos que les autorizan, que mencionan una serie de argumentos religiosos según los cuales ellos quedan autorizados a derrocar a los reyes de Taifas, porque los reyes de Taifas habían incurrido en impiedad, porque los reyes de Taifas habían incurrido en prácticas corruptas, porque no eran buenos musulmanes y porque no conseguían garantizar que se aplicara la Sharia en sus territorios, y además se aliaban con los reyes cristianos y no conseguían frenar el avance de los cristianos en la península, y por tanto no conseguían el objetivo de preservar la unidad del Islam y la presencia del Islam en la península a toda costa. Los almorávides hacen esto. Los almohades, para derrocar a los almorávides, aprovechando pues la división interna de los propios almorávides en Al-Ándalus y también en el norte de África, las disputas entre distintas facciones, etcétera, pues también tienen que hacerlo. Eso no se hace así como así. Y entonces, para justificar el derrocamiento de otros musulmanes, lo que hacen es construirles una imagen de impíos, de malos musulmanes que habrían incurrido en una cosa que se convierte en anatema en época almohade, que es el antropomorfismo, es decir, el interpretar aferrarse a una interpretación racional de los textos sagrados por no querer recurrir a la razón para interpretar estos textos, por no esforzarse. Lo cómodo es interpretar el texto, tomarse el texto literalmente y ya está, y no hacerse preguntas y demás. Pero, claro, eso tiene el problema de que se puede incurrir en el antropomorfismo teológico, es decir, en promover representaciones de Allah como algo similar o comparable a las criaturas y a los seres creados, a los hombres por una parte, y a los seres creados. Y esto, pues claro, es malísimo. En el Corán y en la tradición del profeta, pues hay textos que, interpretados literalmente, pues podrían llevar a pensar, pues eso, que Dios tiene una pierna, que Dios está sentado en un trono, que Dios tiene voz, que Dios mira con unos ojos, etcétera. Una serie de textos que, interpretados de forma simplista, pues pueden llevar a las mentes no instruidas a imaginarse a Dios como un ser humano, ¿no? O a Dios como algo que se puede medir, que se puede pesar, que se puede tocar, etcétera. Y esto, en época almohade, se convierte en anatema, porque los almohades defienden, para distinguirse de los almorávides, defienden una concepción de la divinidad tan trascendental, que es que prácticamente es un Dios, una divinidad que es casi imposible de captar para una mente humana y de forma racional, a pesar de lo cual ellos sostienen que Dios puede ser comprendido mediante el recurso a la razón y por argumentos racionales. Pero bueno, entonces, los almohades acusan a los almorávides de haber promovido el literalismo teológico en sus territorios y, por tanto, de haber favorecido la proliferación de creencias de tipo antropomorfista, del antropomorfismo teológico, y esto les convierte en infieles, en kuffar, ¿no? Kafir, singular, kuffar. Entonces, los almohades, esto se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Movimientos radicales como los talibanes o incluso Al-Qaeda en su momento, o los takfiríes contemporáneos, se permiten el lujo de declarar infieles a otros musulmanes porque no coinciden con sus ideas, ¿no? Y además se denominan suníes u ortodoxos a sí mismos. Bueno, quiero decir que esto es una historia que continúa.
En ese periodo se hace precisamente eso, anatemizar al adversario musulmán, de manera que, al ser caracterizado, declarado impío, pues según los almohades es mucho más, primero se convierte en primordial el yihad contra los almorávides frente al yihad contra los cristianos. Primero hay que combatir a estos impíos almorávides, y luego después a los cristianos. Y entonces con este argumento y otros argumentos, porque ellos presentan a los almorávides como... Entonces, bueno, primero voy a hablar de las fuentes. Esta distorsión de los almorávides es algo promovido por fuentes contemporáneas. ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues, por ejemplo, está la famosa Macama Barbarilla de Al-Sarakusti, es decir, de un letrado originario de Zaragoza, que escribe en Tánger como una especie de novela satírica, donde, bueno, pues es una novela redactada en un tono muy hostil. Al-Sarakusti muere en 1146 y entonces escribe este texto, esta novelita, que en árabe se denomina ese género Macama, en un tono muy hostil y muy despectivo con respecto a los almorávides, bueno, pues acusándoles de todos los tópicos, de ser incultos, de estar cerrados a la alta cultura, de ser unos salvajes, de tener unas costumbres disolutas, de tener costumbres extrañas que no son ajenas a las costumbres de los andalusíes, etc. Y luego hay una edición de esta Macama Barbarilla de Ignacio Ferrando, publicada precisamente en el mismo volumen de la revista Anaquel Estudios Árabes, en el que apareció aquel artículo al que yo me refería al principio sobre la expulsión de los mozárabes al Magreb después de la campaña de Alfonso I en Al-Ándalus. Entonces aparece ahí una traducción y edición de este texto a cargo de Ignacio Ferrando en la revista Anaquel número 2 del año 1999. Luego, otra fuente contemporánea, Ibn Tumart, el líder de los ideológicos de los almohades, es un personaje que también es más o menos, es algo mayor que Alfonso I, pero ya estaba por ahí rondando, haciendo su predicación. Entonces, Ibn Tumart creo que muere en 1128, es el líder, el que se considera el autor de los textos que constituyen la base de lo que hoy en día conocemos como ideología religiosa almohade, es decir, la ideología que da sustento religioso e ideológico a lo que es un movimiento político y militar, ¿no?, a la conquista almohade. Y este Ibn Tumart, cuyas obras se han recopilado en un libro que se conoce como el libro de Ibn Tumart, el Kitab Ibn Tumart o Asma Yudlab, y estas obras están editadas y traducidas al francés, desde luego, y al español en algún caso. Estas obras incluyen profesiones de fe y tal, y aquí se denomina antropomorfistas a los almorávides. Ya en esa época, bueno, habría mucho que decir sobre la historicidad o la cronología de estas obras que se atribuyen a Ibn Tumart, el líder de los almohades, porque hay muchos expertos que sostienen que esas obras son producto de reelaboraciones posteriores, y bueno, es una tesis bastante plausible, pero bueno, en principio, para entendernos, vamos a quedarnos con que un autor o un pensador, que es Ibn Tumart, que está activo en esta misma época, primera mitad, finales del siglo XI, primera mitad del siglo XII, está ya predicando, y su predicación es una crítica contra los almorávides, por una serie de cosas, y tenemos constancia de que él está allí, de que lo conocían, ¿no?, y de que además los almorávides, ayudados de los sabios de los que se rodean, entre ellos el abuelo de Averroes, esos sabios tratan de refutar, de hacer frente a las ideas al reto tan extraordinario que supone para los almorávides la predicación de Ibn Tumart, ¿no? Entonces están intentando responder, y la verdad es que lo hacen con bastante eficacia. Lo que pasa es que esto pues no
no se sabía. Bien, como digo, en todo caso, la imagen negativa de los almorávides es sobre todo la obra de autores de época ya almohade. Entonces, uno de los textos que probablemente haya influido más en la imagen negativa de los almohades, una imagen que reproduce Dotzi, que además la adorna todavía un poquito más, hay un texto de este autor, de la crónica Al-Mujib, una crónica histórica de Ibn Abdelwahid al-Marrakushi, que es un cronista al servicio de los almohades y que describe el reinado de Ali ben Yusuf, el contemporáneo el oponente político de Alfonso I el Batallador, aunque Alfonso I muere como unos años antes, 10-20 años antes, que Ali ben Yusuf. Entonces, donde califica al emir, el emir en principio lo califica como una especie de asceta que estaba más interesado en los asuntos del más allá que en el gobierno efectivo de su imperio, y un gobernante que estaba dominado por los alfaquíes, un gobernante débil que no se atrevía a dar ningún paso sin consultar con sus alfaquíes, unos alfaquíes que por supuesto eran malísimos, ambiciosos y que se oponían, no tenían más interés que enriquecerse y que aprovecharse del emir, que no tenían ninguna mira intelectual, que no, por supuesto, ignoraban completamente la dimensión ética del derecho y mucho más aún cualquier intento de aproximación espiritual a los textos sagrados, nada que fuera un poquito más allá de la letra de los textos sagrados, y ni siquiera, ¿no? Entonces, unos alfaquíes que solo se dedicaban a estudiar obras de derecho aplicado, que repetían lo que ya habían dicho otros antes que ellos, sin cuestionárselo, que habían, dice en un momento determinado, que en esta época se abandonó el estudio del Corán y de la tradición profética. Bueno, pues nada más alejado de la realidad, porque esto sí que es una mentira, no sé, a lo mejor es un término muy fuerte, pero desde luego no se corresponde con la realidad, no es exacto, ¿no? Es además una caracterización a la vista de los datos profundamente injusta, que nos debe poner en guardia. Entonces, por favor, cuando encuentren ustedes, cuando lean algo sobre los almorávides y lean esto de el rigorismo almorávid o la cerrazón o la enemiga de los almorávides o la manera de entender el Islam, que poco menos que los almorávides son pues como los salafistas de hoy en día, pues cuidadito con eso, hay que cogerlo con pinzas. Entonces, por supuesto, toda esta situación de este panorama intelectual tan deprimente, pues naturalmente se traduce en que no solamente es una situación deprimente, sino que además eso lleva a que se persiga, se dice aquí, a todo aquel que se interesaba por la ciencia del kalam. El kalam es la teología discursiva, es decir, la teología que busca demostrar la existencia de Dios mediante argumentos racionales sin negar, sin despreciar el argumento, o sea, que combina los argumentos textuales, los textos del Corán y de la tradición profética, y los argumentos racionales, ¿no? Y que demuestra las verdades reveladas con argumentos de tipo escolástico y racional, sin prescindir, como digo, el texto. Entonces, esto es el kalam. El kalam es la teología discursiva o dialéctica. Incluso a veces también se puede traducir por escolástica. Pues no me va a dar tiempo ni a hablar de los nombres. Se les acusa de eso, lo cual es falso, y además de perseguir también a los místicos. Cosa que sí, en la época almorávid sí que hay una persecución se orquesta una serie de quemas, una serie de quemas de autos de fe, de persecución contra los que se queman las obras del famoso místico oriental Al-Ghazali o Al-Ghazel, y se persigue a todos aquellos sabios que tuvieran obras de este sabio, de Al-Ghazel. Se considera que el pensamiento de Al-Ghazel es peligroso,
¿Y por qué? Pues no porque fueran unos brutos. Como digo, se mezclan estos dos asuntos que no tienen nada que ver. Lo del Kalam es falso, la persecución de la teología. La persecución de la mística gazaliana sí que es cierta, pero tiene también... Entonces, se mezclan dos asuntos como si fueran lo mismo, pero no, hay que distinguirlos. Y por otra parte, esas quemas tienen una razón de ser, ¿no? Bueno, porque cuando los almorávides parece ser que prohíben la lectura, incluso ordenan las quemas públicas de las obras de este sabio, de este místico oriental, y persiguen a sus seguidores, porque se considera que esas obras, o la manera en que se están utilizando esas obras en Al-Ándalus, está dando alas a una serie de místicos, no todos los místicos, pero algunos místicos que se atribuyen la capacidad de igualar la autoridad del profeta Muhammad, de ponerse al mismo nivel del profeta, es decir, místicos radicales que sostienen que se puede alcanzar el mismo nivel se puede alcanzar la profecía, cuando uno de los grandes dogmas del Islam es que el profeta Muhammad es el sello, el último de los profetas. El Islam reconoce a los profetas anteriores, pero cierra esa línea con Muhammad. Entonces ya no hay profetas posteriores. Pero en aquel momento, esto es una doctrina admitida hoy en día como ortodoxa, pero en aquel momento no estaba tan admitida como podríamos pensar y se cuestionaba. Y entonces parece ser que es esta cuestión de no solamente reclamar la profecía, decir que, bueno, pues como yo soy místico y soy muy bueno y me he purificado espiritualmente y además practico actos devocionales todo el día y tal, yo he alcanzado la profecía, y no solo eso, sino que como he alcanzado la profecía, me arrogo la prerrogativa de ejercer el liderazgo político de la comunidad. Y esto pues es un temor bastante concreto, que no era descabellado en esta época y que parece que motiva la actuación de los almorávides, aconsejados por sus ulemas, por sus expertos en ciencias religiosas, que son, pues aquí pongo unos cuantos nombres, por si les suenan: Ibn Rushd al-Zad en jurisprudencia, Ibn Asid de Badajoz en gramática, el gran Abu Ali as-Sadafi, el gran tradicionista de época almorávid, que muere en la batalla de Cutanda frente a las tropas de Alfonso I, el batallador, practicando el yihad, porque este Abu Ali as-Sadafi no solamente era un experto en derecho y en tradición profética, sino que además era un asceta de los que predicaba con el ejemplo. No le bastaba con decir que el yihad era una práctica muy recomendable, sino que además había que practicar con el ejemplo. Otro de los grandes sabios, el Qadi Iyad, digamos que su obra simboliza la fusión cultural entre el Magreb y Al-Ándalus. Digamos que el Qadi Iyad es una especie de becado de los almorávides que viene al Ándalus a completar su formación, no necesita ir a Oriente. En Al-Ándalus se convierte en un sabio, y además es un sabio universal gracias a la composición de su famosa biografía del profeta Muhammad, titulada Al-Shifa, de la que es un bestseller de la época, de la que hay hoy en día manuscritos por todo el mundo islámico y en todas las bibliotecas donde se conservan manuscritos árabes. Y bueno, el gran Abu Bakr ibn al-Arabi, que es un gran experto en teología, y luego Abd al-Haq ibn Atiyya. Simplemente cito un ejemplo. En esta época almorávid, y ya termino, se componen 3 grandes comentarios del Corán, y eso que decía el Mujib, que en esta época se había abandonado el estudio del Corán. Bueno, pues no solo no se abandona, sino que es justo en este momento, la época almorávid, cuando se producen 3 grandes comentarios del Corán, que son 3 clásicos en su género hasta hoy en día. Los siguen utilizando los musulmanes como autoridades en su género, que son los comentarios de Ibn Atiyya de Granada, el comentario de Abu Bakr ibn al-Arabi de Sevilla y el comentario de Ibn Barrajan de Almería, que es un comentario de tipo místico. Es decir, que a pesar de la persecución, un místico como Ibn Barrajan pues puede desarrollar una actividad que le lleva a componer una obra cumbre en lo que es la interpretación mística del Corán. Y bueno, pues lo dejo aquí. Muchas gracias.
Pasar al turno de ruegos y preguntas, y cualquier pregunta que pueda surgir pueden pasar por aquí a realizarla, como anteriormente. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, me gustaría preguntarle sobre el tema de... o más o menos. Ha comentado el tema de la deportación que hubo al norte de África y me preguntaba si había alguna cuantificación del número de gente y si también existe una consideración, igual que hubo en la expulsión posterior que hicieron los reinos cristianos, si esa deportación económicamente y socialmente pudo influir en el declive de los periodos posteriores de musulmanes. Me refiero, por tanto, a los mozárabes que se vinieron a la zona cristiana como los deportados. Gracias. Bueno, pues vamos a ver, si hay una cuantificación, claro, yo este artículo lo escribí en el 91, basándome en fetuas. Mi preocupación principal, no digo que no sea una cuestión importante, pero bueno, yo tenía otras preocupaciones en aquel momento. He vuelto sobre ese tema recientemente, pero bueno, con otros intereses. Lo que quizá aquí la profesora Echevarría pueda completar, porque se ha trabajado después. Está claro que por una parte los desplazamientos, los cristianos que huyen de Al-Ándalus y que consiguen pasarse a territorio cristiano en previsión de que huyen con el rey aragonés, por una parte, y los que huyen a otros territorios cristianos, y luego los deportados. Eso supuso, no sé qué tanto por ciento, pero supuso desde luego una reducción bastante drástica de la población cristiana de Al-Ándalus, que digamos que ese proceso digamos que se culmina en época almohade, cuando los almohades obligan a sus súbditos, a todos, cristianos, judíos y musulmanes, es decir, quedaban cristianos todavía en Al-Ándalus cuando los almohades conquistan la península, pero esos pocos que quedaban, pues al obligar los almohades a convertirse a su ideología, a su idea, a su concepto de la unidad, a su Islam, ¿no? Porque los almohades lo que traen es como una nueva versión del Islam. Pues salen, por supuesto, algunos se convierten y otros pues salen, emigran, los judíos sobre todo, ¿no? Se ha estudiado más sobre todo la inmigración judía, pero ya a partir de ese momento pues parece que la población cristiana de Al-Ándalus pues queda reducida al mínimo. No obstante, encontramos y bueno, los cristianos que se encuentran, por ejemplo, en el norte de África, en el imperio almohade, son cristianos del norte de la península. O sea, son, por ejemplo, mercenarios cristianos contratados por los almorávides, es decir, que los almohades, y los almorávides también tenían mercenarios cristianos, pero no eran tanto dhimíes, o sea, cristianos andalusíes, sino cristianos del norte que se enrolan en las filas de los almorávides a cambio de un sueldo. Y lo mismo sucede en época almohade, pero eso, la población, o que es el grueso de la población cristiana de Al-Ándalus, pues prácticamente para esa época está ya desaparecida en su conjunto. Tantos por cientos, no lo sé. ¿En qué medida pudo afectar esto? Pues no lo sé, no me lo he planteado, pero bueno, por una parte la idea más comúnmente admitida sobre por qué los andalusíes musulmanes no son capaces de frenar el avance de los cristianos es, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es que los andalusíes no tenían la costumbre, no habían formado parte del ejército de forma tradicionalmente. Los gobernantes que se suceden tienen mercenarios, soldados traídos del norte de África que no son autóctonos, digamos, o que se convierten que no tienen una vinculación o que no se identifican con el territorio, de la misma forma que se podía identificar la población local más antigua, que los había también de origen bereber, ¿no? De aquellos bereberes llegados con la conquista.
entonces no hay una costumbre, no hay una capacidad para militar. La población no está, ¿cómo se dice? No está movilizada para hacer frente militarmente al enemigo. Y eso es lo que le puedo... Pero vamos, consecuencias culturales, pues no es un tema, no es una cuestión que se plantee o que las fuentes nos obliguen a plantearnos. Comprendo que la hora... Entonces, yo creo que podemos clausurar la sesión de esta mañana. Muchas gracias a Delfina Serrano y nos volvemos a reunir aquí esta tarde a las 5 para continuar con las sesiones de la tarde. Muchas gracias a todos.